Si te apasiona el salseo de tus famosos favoritos, suscríbete y dale like para noticias actualizadas cada día. Ahora, empecemos. En el mundo del entretenimiento, donde la imagen pública es tan delicada como un castillo de naipes en medio de una corriente de aire, cualquier rumor puede transformarse en una tormenta mediática en cuestión de horas. Esto es precisamente lo que ocurre cuando nombres de gran peso como Leonardo DiCaprio y Hilary Duff aparecen juntos en titulares que sugieren algo más que coincidencias o anécdotas inocentes. Sin embargo, antes de sumergirse en cualquier narrativa, conviene dejar claro algo fundamental: no existe evidencia confirmada que respalde acusaciones graves de manipulación entre ambos. Lo que sí existe es una mezcla de interpretaciones, recuerdos del pasado y la tendencia del público a conectar puntos incluso cuando estos no forman una figura clara. Todo comenzó, como suelen comenzar estas historias, con fragmentos de entrevistas antiguas, comentarios rescatados de redes sociales y la inevitable lupa de Internet aplicada a cada palabra pronunciada por celebridades en los años 2000. En aquella época, tanto DiCaprio como Duff eran figuras prominentes, aunque en momentos muy distintos de sus carreras. Él ya era un actor consolidado, con proyectos ambiciosos y una reputación que crecía película tras película. Ella, por otro lado, estaba en pleno auge juvenil, convertida en un ícono para adolescentes gracias a su trabajo en televisión y música. Es importante recordar el contexto de esos años. La industria del entretenimiento no funcionaba exactamente como hoy. Las dinámicas de poder, las relaciones personales y la forma en que se percibían ciertos comportamientos eran distintas. Eso no significa que todo fuera aceptable, pero sí que muchas situaciones que hoy generarían debate pasaban desapercibidas o se interpretaban de otra manera. Y ahí es donde comienzan las especulaciones: reinterpretar el pasado con la mirada del presente. Algunos usuarios en redes comenzaron a rescatar declaraciones antiguas de Duff en las que mencionaba encuentros sociales con actores mayores. Nada particularmente escandaloso en sí mismo, pero suficiente para que surgieran preguntas. ¿Había incomodidad en su tono? ¿Había algo implícito que no se entendió en su momento? Como suele ocurrir en Internet, esas preguntas pronto se transformaron en afirmaciones, y esas afirmaciones en teorías. El nombre de DiCaprio apareció en medio de esa conversación como uno más entre varios actores mayores que compartían espacios con jóvenes estrellas en eventos, fiestas o rodajes. Y ahí es donde el asunto tomó un giro más delicado. Porque cuando se empieza a hablar de relaciones inquietantes o posible manipulación, el terreno deja de ser el de la curiosidad y entra en el de las acusaciones implícitas. Pero aquí es donde la realidad, menos espectacular pero más importante, pone un freno. No hay registros verificables de una relación entre ambos que pueda describirse en esos términos. No hay declaraciones directas de Duff acusando a DiCaprio de comportamiento inapropiado. Y, pese a lo que algunos titulares sugieren, tampoco existe una exposición en el sentido literal de la palabra. Lo que hay, en cambio, es una reinterpretación moderna de interacciones pasadas, amplificada por la cultura digital actual. Eso no significa que el debate sea inútil. De hecho, plantea preguntas interesantes sobre cómo se construyen las narrativas públicas. ¿Por qué ciertos nombres generan más sospecha que otros? ¿Qué papel juega la reputación previa? DiCaprio, por ejemplo, ha sido objeto de bromas recurrentes en Internet sobre sus relaciones sentimentales, especialmente en lo que respecta a la diferencia de edad con sus parejas. Aunque estas bromas suelen presentarse con humor, y, seamos honestos, Internet no pierde una oportunidad para hacer memes, también contribuyen a moldear la percepción pública. El humor, en este caso, funciona como una especie de puente entre lo trivial y lo serio. Un meme puede parecer inofensivo, pero repetido miles de veces, termina creando una narrativa. Y cuando esa narrativa se mezcla con fragmentos de información real, aunque incompleta, puede dar lugar a interpretaciones más oscuras. Es como si alguien viera una sombra en la pared y decidiera que, definitivamente, debe ser un dragón. ¿Podría ser una silla mal iluminada? Sí. ¿Pero es más emocionante pensar en un dragón? También. En el caso de Duff, su trayectoria ha sido relativamente estable y alejada de escándalos graves. Ha hablado abiertamente en entrevistas sobre su juventud en la industria, reconociendo tanto aspectos positivos como desafíos. Pero en ningún momento ha señalado a DiCaprio como una figura problemática en su experiencia personal. Y ese detalle, que podría parecer menor, es en realidad crucial. Porque en una era donde la información se comparte a velocidades vertiginosas,
la ausencia de evidencia a menudo se pasa por alto. El silencio se interpreta, erróneamente, como confirmación. Y ahí es donde el público, y los medios, deben ejercer un poco de responsabilidad. No todo lo que suena plausible es cierto. Y no todo lo que se repite muchas veces se convierte en realidad. También hay que considerar el papel de la memoria. Las entrevistas de hace 2 décadas no siempre se recuerdan con precisión. Las palabras pueden sacarse de contexto, los tonos pueden reinterpretarse, y lo que en su momento fue una anécdota ligera puede parecer algo más significativo bajo una nueva luz. Es un fenómeno curioso. El pasado no cambia, pero nuestra forma de verlo sí, y luego está el factor humano. Tanto DiCaprio como Duff son personas reales, más allá de sus personajes públicos. Convertir sus vidas en narrativas simplificadas, el actor mayor potencialmente manipulador y la joven estrella vulnerable, puede resultar tentador desde el punto de vista narrativo, pero rara vez refleja la complejidad de la realidad. Las relaciones humanas, especialmente en entornos profesionales como Hollywood, son mucho más matizadas. Aún así, el interés del público por este tipo de historias no desaparece. Hay algo casi magnético en la idea de descubrir lo que realmente pasó. Quizás sea una forma de intentar entender un mundo que, desde fuera, parece inaccesible. O quizás sea simplemente curiosidad, ese impulso tan humano que nos lleva a querer saber más, incluso cuando no hay mucho más que saber. En medio de todo esto, el humor sigue apareciendo como un elemento curioso. Comentarios irónicos, memes, comparaciones exageradas, todo ello forma parte del ecosistema digital actual. Pero incluso el humor tiene sus límites, especialmente cuando se acerca a temas sensibles. Porque una broma puede ser graciosa para algunos, pero también puede contribuir a difundir ideas que no están basadas en hechos. Por eso, al abordar historias como esta, es importante mantener un equilibrio. Sí, se puede reconocer el contexto, analizar las percepciones y explorar por qué ciertas narrativas ganan fuerza. Pero también es fundamental diferenciar entre lo que está respaldado por evidencia y lo que no. Y en este caso concreto, la línea es bastante clara. No hay pruebas de que Leonardo DiCaprio haya manipulado a Hilary Duff. No hay una exposición documentada que respalde esa afirmación. Lo que hay es una combinación de contexto histórico, percepción pública y la tendencia de Internet a construir historias a partir de fragmentos. Y quizás eso dice más sobre nosotros como audiencia que sobre las propias celebridades. Vivimos en una época donde la información está al alcance de todos, pero la interpretación de esa información sigue siendo profundamente subjetiva. Cada persona conecta los puntos a su manera, influida por sus propias experiencias, creencias y, sí, también por los memes que ve en su feed. Al final, la historia no es tanto sobre DiCaprio o Duff, sino sobre cómo se construyen y se difunden las narrativas en la era digital. Es un recordatorio de que, aunque el entretenimiento puede ser fascinante, también requiere una dosis de pensamiento crítico. Porque no todo lo que parece una historia impactante lo es realmente. A veces, es solo una sombra, y no un dragón. Y aunque la tentación de dramatizar siempre estará presente, porque, seamos sinceros, una historia tranquila no vende tanto como una llena de misterio, la realidad suele ser mucho más sencilla. Y en este caso, esa simplicidad es precisamente lo que la hace importante. Separar hechos de suposiciones, y recordar que detrás de cada titular hay matices que no siempre caben en una frase llamativa. Así que, mientras Internet continúa haciendo lo suyo, mezclando información, humor y especulación en un cóctel difícil de ignorar, quizá la mejor respuesta sea una combinación de curiosidad y cautela. Porque informarse está bien. Pero hacerlo con criterio es aún mejor. Esa mezcla de curiosidad y cautela no surge de la nada, sino de la experiencia acumulada de una audiencia que ha visto repetirse este tipo de ciclos una y otra vez. La dinámica es casi predecible. Alguien rescata un fragmento antiguo, lo publica con un tono sugerente, otros lo reinterpretan, y en cuestión de horas se forma una narrativa que parece sólida, aunque esté construida sobre piezas sueltas. En ese proceso, los detalles empiezan a adquirir un peso desproporcionado, como si cada palabra dicha hace años hubiera sido pronunciada con la intención de dejar una pista oculta para el futuro. En este punto, resulta interesante detenerse en cómo se analizan esas declaraciones antiguas. No es solo lo que se dijo, sino cómo se dijo, lo que se convierte en objeto de escrutinio. Un gesto, una pausa, una sonrisa incómoda, o lo que alguien interpreta como tal, puede transformarse en evidencia dentro de estos debates.
Es casi como si se estuviera realizando una autopsia emocional de entrevistas que, en su momento, fueron completamente ordinarias. Y ahí aparece un fenómeno curioso, la retrolectura intensificada, donde el presente reescribe el significado del pasado. Cuando se mencionan encuentros sociales entre jóvenes estrellas y figuras más consolidadas, es fácil que la imaginación complete los espacios en blanco. Pero esos encuentros, en el contexto de la industria, eran mucho más comunes de lo que hoy podría parecer. Eventos, fiestas, premieres, reuniones organizadas por estudios o representantes. Todos esos espacios reunían a personas de distintas edades y trayectorias. La cercanía no implicaba necesariamente una relación personal profunda, y mucho menos una dinámica de poder como la que algunos intentan sugerir ahora. Sin embargo, el lenguaje que se utiliza en las redes tiende a simplificar. Se habla de relaciones inquietantes sin definir exactamente qué significa eso en cada caso. Se insinúan posibles manipulaciones sin especificar acciones concretas. Es un terreno resbaladizo, porque las palabras tienen peso, incluso cuando se presentan como preguntas o hipótesis. Y cuando esas palabras se asocian repetidamente con nombres concretos como Leonardo DiCaprio, terminan formando una especie de eco que refuerza la sospecha, aunque no haya un fundamento sólido detrás. En paralelo, la figura de Hilary Duff se convierte, en estas narrativas, en un símbolo más que en una persona concreta. Se la sitúa en el papel de la joven estrella que, potencialmente, pudo haber estado expuesta a situaciones incómodas o desiguales. Y aunque es cierto que la industria ha sido objeto de críticas legítimas en cuanto a dinámicas de poder, extrapolar esas críticas generales a casos específicos sin evidencia directa puede resultar problemático. Hay un detalle que a menudo se pasa por alto en este tipo de análisis: la diferencia entre percepción y experiencia. La percepción es lo que el público interpreta desde fuera, a partir de información fragmentaria. La experiencia, en cambio, pertenece a quienes vivieron esos momentos. Y en ausencia de testimonios claros que indiquen lo contrario, asumir que la percepción externa refleja fielmente la experiencia interna es, como mínimo, arriesgado. Además, el paso del tiempo introduce otra capa de complejidad. Las personas cambian, las industrias evolucionan, y lo que en su momento se consideraba normal puede ser reevaluado bajo nuevos estándares. Pero esa reevaluación no debería convertirse automáticamente en una condena retrospectiva. Es un equilibrio delicado. Reconocer que ciertos contextos podían ser imperfectos sin convertir cada interacción pasada en algo sospechoso por defecto. También es interesante observar cómo el tono humorístico, que al principio parecía inofensivo, empieza a entrelazarse con estas interpretaciones más serias. Un comentario irónico sobre las diferencias de edad en Hollywood puede, con el tiempo, convertirse en una especie de marco interpretativo para analizar cualquier interacción entre personas de distintas generaciones. Es como si el humor actuara como una puerta de entrada, suavizando el terreno para que luego se introduzcan ideas más contundentes. Y sin embargo, ese mismo humor puede jugar en ambas direcciones. Así como puede amplificar sospechas, también puede servir para desinflarlas. Hay quienes responden a estas teorías con ironía, señalando lo exagerado de algunas conclusiones. Ese contraste crea una especie de diálogo constante en el espacio digital, donde distintas interpretaciones compiten por imponerse, aunque ninguna tenga necesariamente la última palabra. Otro aspecto que merece atención es la tendencia a buscar coherencia narrativa. A las personas les gusta que las historias tengan sentido, que los elementos encajen de forma lógica. Cuando aparece un conjunto de datos dispersos, una entrevista aquí, una foto allá, un comentario en otro lugar, existe una inclinación natural a conectarlos. Pero esa conexión no siempre refleja una realidad objetiva. A veces es simplemente una construcción que satisface la necesidad de orden. En el caso que nos ocupa, esa búsqueda de coherencia puede llevar a conclusiones que parecen convincentes en la superficie, pero que se desmoronan al examinarlas de cerca. La falta de evidencia directa no se sustituye automáticamente con interpretaciones indirectas, por más elaboradas que éstas sean. Y aquí es donde la cautela vuelve a ser esencial. No se trata de descartar todas las preguntas ni de asumir que todo en la industria ha sido siempre correcto. Se trata, más bien, de mantener una distinción clara entre lo que se sabe y lo que se supone. Esa distinción puede parecer sutil, pero es fundamental para evitar que las narrativas se deslicen hacia terrenos donde la especulación se presenta como hecho. A medida que se profundiza en estos detalles,
también se hace evidente el papel de la repetición. Una idea, por débil que sea en su origen, puede ganar fuerza simplemente por ser reiterada. Es un fenómeno bien conocido. La familiaridad genera una sensación de veracidad. Si algo se menciona lo suficiente, empieza a parecer cierto, incluso cuando no hay nuevas pruebas que lo respalden. En ese sentido, la conversación en torno a estos temas no solo refleja información, sino también dinámicas psicológicas colectivas. Y dentro de esas dinámicas, el papel del espectador es más activo de lo que podría parecer. Cada persona que lee, comparte o comenta contribuye, de alguna manera, a la construcción de la narrativa. No es un proceso unilateral, es una especie de colaboración masiva donde cada interpretación añade una capa más. Eso puede ser enriquecedor, pero también puede generar distorsiones si no se maneja con cuidado. En este escenario, volver al punto de partida, la combinación de curiosidad y cautela, adquiere aún más sentido. No como una fórmula abstracta, sino como una práctica concreta, leer con atención, cuestionar lo que parece demasiado claro, y reconocer que no todas las historias tienen un desenlace oculto esperando ser descubierto. Porque, al final, la tentación de encontrar algo inquietante puede decir tanto sobre quien observa como sobre lo observado. Y en un entorno donde la información circula sin descanso, esa tentación es constante. Mantener el equilibrio no es fácil, pero es precisamente lo que permite distinguir entre una narrativa construida y una realidad comprobada. Ese equilibrio, aunque parezca una idea abstracta, se vuelve especialmente frágil cuando entra en juego otro elemento, la autoridad percibida de quien difunde la información. No todas las voces pesan lo mismo en el entorno digital. Un usuario anónimo puede lanzar una teoría que pase desapercibida, mientras que una cuenta con miles o millones de seguidores puede convertir esa misma teoría en una tendencia en cuestión de minutos. Y en ese punto, el contenido deja de ser simplemente una opinión para convertirse en algo que, a ojos de muchos, adquiere una especie de legitimidad implícita. Esto es particularmente relevante cuando se trata de figuras como Leonardo DiCaprio, cuya presencia mediática lleva décadas consolidada. Su imagen pública ha sido analizada, reinterpretada y, en ocasiones, caricaturizada hasta el punto de que cualquier nueva pieza de información, por pequeña que sea, se filtra a través de percepciones ya existentes. Es decir, no se analiza en un vacío, sino dentro de un marco narrativo que el público ya tiene en mente. Ese marco incluye, entre otras cosas, la manera en que se han representado sus relaciones personales en los medios. Aunque muchas de esas representaciones tienen un tono ligero o incluso humorístico, contribuyen a crear una imagen que luego influye en cómo se interpretan situaciones completamente distintas. Es un efecto acumulativo. Cada chiste, cada comentario, cada titular añade una capa más a la percepción general. En contraste, la figura de Hilary Duff se percibe a menudo desde un ángulo diferente. Su trayectoria, asociada en gran medida a una etapa juvenil muy visible, genera una especie de narrativa protectora en torno a su imagen. Esto no significa que se la vea como alguien sin agencia, sino que el público tiende a interpretar su pasado dentro de un marco donde la vulnerabilidad juvenil ocupa un lugar central. Y cuando esa percepción se cruza con la de figuras más adultas o establecidas, surgen automáticamente preguntas sobre posibles desequilibrios. Pero aquí es donde el análisis puede empezar a desviarse. Porque esas percepciones, aunque comprensibles desde un punto de vista emocional, no son necesariamente indicativas de hechos concretos. Funcionan más bien como lentes a través de las cuales se observa la información disponible. Y como cualquier lente, pueden distorsionar tanto como aclarar. Otro elemento que añade complejidad es la forma en que se utilizan los silencios. En ausencia de declaraciones directas, el vacío se llena con interpretaciones. Si no hay una negación explícita, algunos lo ven como una confirmación tácita. Si no hay una acusación clara, otros buscan señales indirectas que puedan sugerirla. Es un juego de suposiciones donde cada falta de información se convierte en una oportunidad para especular. Sin embargo, ese enfoque ignora una posibilidad mucho más simple: que no haya nada que confirmar ni que negar. Que las interacciones entre estas figuras hayan sido, en realidad, tan ordinarias como muchas otras dentro del mismo entorno. Pero esa explicación, precisamente por su simplicidad, resulta menos atractiva desde el punto de vista narrativo. No genera titulares, no alimenta debates intensos, y definitivamente no se convierte en tendencia. También es importante considerar cómo influyen los cambios culturales en este tipo de interpretaciones.
En la actualidad, existe una mayor sensibilidad hacia temas relacionados con dinámicas de poder, consentimiento y relaciones interpersonales en contextos profesionales. Esa sensibilidad es, en muchos sentidos, un avance significativo. Pero cuando se aplica retrospectivamente sin matices, puede dar lugar a lecturas que no siempre se ajustan a la realidad de los hechos. Esto no significa que el pasado deba quedar exento de análisis, sino que dicho análisis debe realizarse con cuidado. No todo lo que hoy se percibe como problemático lo era necesariamente en el mismo grado en su momento, y no todas las interacciones entre personas de distintas edades implican automáticamente una dinámica inapropiada. Generalizar en exceso puede llevar a conclusiones erróneas, incluso cuando la intención es legítima. En este contexto, el lenguaje juega un papel crucial. Términos como manipulación o relación inquietante tienen un peso considerable, y su uso debería estar respaldado por información clara y verificable. Cuando se emplean de forma ambigua o especulativa, pueden generar una impresión que va más allá de los hechos disponibles. Es como utilizar una palabra muy precisa para describir algo que, en realidad, no está claramente definido. Además, existe una tendencia a simplificar las dinámicas humanas en categorías binarias: correcto o incorrecto, víctima o responsable, inocente o culpable. Pero la realidad rara vez encaja en esos esquemas tan rígidos. Las relaciones, especialmente en entornos complejos como la industria del entretenimiento, suelen estar llenas de matices que no se pueden reducir a etiquetas simples. A medida que se examinan estos detalles, también se hace evidente la influencia de la narrativa colectiva. Una vez que una idea comienza a circular, otras personas pueden añadir sus propias interpretaciones, anécdotas o teorías, creando una especie de relato compartido que evoluciona con el tiempo. Ese relato puede adquirir una coherencia interna que lo hace parecer convincente, incluso si sus fundamentos son débiles. Y en ese proceso, la línea entre análisis y ficción puede volverse difusa. No en el sentido de que se inventen hechos deliberadamente, sino en que las conexiones entre ellos se construyen de manera que refuercen una determinada interpretación. Es un fenómeno sutil, pero poderoso, porque no depende de la falsedad explícita, sino de la forma en que se organizan y presentan los elementos disponibles. Dentro de este entramado, el papel de quien observa vuelve a cobrar importancia. No como un espectador pasivo, sino como alguien que participa activamente en la interpretación de la información. Cada decisión, qué creer, qué cuestionar, qué compartir, contribuye a dar forma al resultado final. Y aunque esa responsabilidad no siempre se perciba de manera consciente, está presente en cada interacción. Por eso, cuando se vuelve a la idea de distinguir entre narrativa construida y realidad comprobada, no se trata solo de un ejercicio intelectual, sino de una práctica continua. Implica reconocer las propias inclinaciones, cuestionar las conclusiones inmediatas y aceptar que, en muchos casos, la información disponible no permite llegar a una respuesta definitiva. En el caso específico que involucra a Leonardo DiCaprio y Hilary Duff, esa falta de certeza no debería interpretarse como un indicio oculto, sino como una señal de que la narrativa que se intenta construir puede estar yendo más allá de lo que los hechos permiten sostener. Y aunque esa conclusión pueda parecer menos emocionante que otras, es precisamente lo que la hace más sólida. Porque, al final, el análisis detallado no siempre conduce a revelaciones impactantes. A veces conduce a algo mucho más sencillo, la constatación de que no todo encaja en una historia predefinida. Y en un entorno donde las historias tienden a amplificarse rápidamente, esa constatación tiene un valor que no debería subestimarse.